Vamos a continuar en esta ocasión, vamos a cambiar un poquito, vamos a pasar a lo que es geometría analítica. Vamos a dejar las funciones por un momento. Vamos a trabajar una parte de la geometría analítica y esta parte es lo de la línea recta. La línea recta tiene mucho que ver con la función lineal que estudiamos anteriormente. ¿Cómo vamos a definir una línea recta? En geometría, la línea recta se define como una sucesión continua de puntos, es decir, que contiene una infinidad de puntos y es una recta que sigue una misma dirección. Ahora, lo primero que vamos a trabajar de la línea recta es la distancia entre dos puntos. Para encontrar la distancia entre dos puntos hay una fórmula que ya nos la dan, que es esta de acá. Pero, ¿de dónde proviene esta fórmula? Esta fórmula proviene de implementar el teorema de Pitágoras. Pero por el momento no nos vamos a detener en comprender cómo desciframos o cómo obtenemos la fórmula. No vamos a ir exactamente a lo que nos piden. Vamos a encontrar la distancia entre dos puntos. Desde el punto 1, en este caso, x,1, x sub 1, perdón, y sub 1, y hasta el punto 2, x sub 2 y y sub 2. ¿Qué distancia? ¿Qué vamos a hacer para encontrar esta distancia que hay entre estos dos puntos? La fórmula me dice raíz cuadrada, entre paréntesis, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. En esta parte de adentro debemos de tener cuidado con los signos de los valores de x sub 2 y x sub 1. Al igual que en este caso, debemos de tener cuidado que cuando es negativo, tomar en cuenta el signo. No se nos vaya a olvidar. Veamos un ejemplo. Ejemplo, encontrar la distancia entre los siguientes puntos. Punto número 1, menos 2,3 y punto número 2, 3, menos 3. Para que nos ubiquemos bien qué es lo que estamos buscando, nos venimos al plano cartesiano y como es lo que hemos estado trabajando estos días anteriores con respecto a las funciones, creo que ya estamos familiarizados con ubicar pares ordenados. Veamos el primer punto. Me dice menos 2, como está negativo, corremos a la izquierda 2 posiciones y el acompañante es 3, como está positivo, subimos. Venimos al punto 2, 3, como está positivo, partimos del 0 hacia la derecha, 3, y como el menos 3 está negativo, venimos hacia abajo. Lo que me está diciendo es qué distancia hay desde el punto 1 al punto 2. Ahora, ¿será la misma distancia si yo la mido desde el punto 2 al punto 1? Sí, es la misma. Entonces, no hay ningún inconveniente cuando nosotros decidamos darle valores a x sub 2 y x sub 1. Nosotros podemos tomar el primer punto como x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2 o viceversa. No va a haber ningún inconveniente porque la distancia siempre va a ser la misma. Hagamos este ejemplo. X sub 2, en este caso, x sub 2, yo le denominé al punto 2, x sub 2 y y sub 2. Entonces, vamos a ir a sustituir. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 3. ¿Cuál es el valor de x sub 1? Menos 2. Y acá es donde les decía que debemos de tener cuidado. Hay un signo menos de la fórmula y hay un signo menos del valor de x sub 1. Tengamos en cuenta esto. Son detallitos que nos pueden cambiar toda la respuesta. Todo eso lo elevamos al cuadrado. Vamos con la y. Y sub 2 menos 3, y sub 1, 3. Menos 3, menos 3. Venimos acá. Menos por menos, más. 3 más 2, 5. 5 al cuadrado. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 6 al cuadrado. Elevamos. 25 más 36 igual 61. Raíz cuadrada de 61, 7.8 unidades aproximada. ¿De dónde proviene unidades? Recordemos que estamos encontrando distancia y no nos especifican qué unidades estamos utilizando de medida. Podría ser centímetros, metros u otras unidades de medidas. Entonces, por favor, siempre coloquémosle unidades. Veamos otro ejemplo. Encontrar la distancia entre los siguientes puntos. Ahora el punto 1 es menos 4,3 y el punto 2, 2,5. Lo tenemos por acá.
Menos 4 como está negativo, venimos a la izquierda. Menos 3 como está negativo, vamos hacia abajo. 2 como está positivo, venimos hacia la derecha. Y 5 como está positivo, vamos hacia arriba. Vamos a encontrar la distancia. Venimos y en este caso de igual forma, al punto 2 le denominamos x sub 2 y y sub 2 y al punto 1 x sub 1, y sub 1. Sustituimos x sub 2, 2, x sub 1, menos 4 y acá siempre vamos a tener el cuidado, menos de fórmula, menos del valor de x, y sub 2, 5, y sub 1, menos 3 y de igual forma, menos de fórmula y menos del valor de y sub 1. Hacemos la operación y como acá nos queda menos por menos, más 2 más 4, 6. Menos por menos, más 5 más 3, 8. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Sumamos, eso nos va a dar 100 y raíz cuadrada de 100, 10 exactamente, 10 unidades. Porque igual que la anterior, no nos especifican si son centímetros, metros o otro tipo de unidades. Entonces, para la fórmula de la distancia, lo único que vamos a hacer es identificar quién es nuestro x sub 2 y x sub 1, y sub 2 y y sub 1. Recordémonos que los pares ordenados o los puntos siempre van a llevar un componente de x y un componente de y. No vayamos a tomar el primer punto como x sub 1 y x sub 2. Siempre lleva un componente de x y y. Y lo ideal es que lo grafiquen en el plano cartesiano para que ustedes se ubiquen qué es lo que están buscando. Se nos hace más fácil, así que por favor, lo ideal es que siempre ubiquen los pares ordenados en el plano cartesiano. Ahora, como vamos a hablar de línea recta, vamos a hablar de ángulo de inclinación y pendiente. Recordémonos que hay diferentes tipos de línea recta. Hay líneas rectas verticales, hay líneas rectas horizontales, hay líneas rectas como el tipo que estamos trabajando, como en diagonal. Entonces, el ángulo de inclinación y pendiente me va a decir qué dirección lleva esta. El ángulo de inclinación se toma a partir del eje X. En este caso, siempre se toma en razón del eje X, no del eje Y, en razón del eje X. Y siempre debe ser positivo. Si en algún dado el ángulo nos da negativo, debemos de hacer un arreglo. Yo creo que en el ejemplo que viene a continuación, ahí se los explico bien. La pendiente nos dice la dirección que tiene la línea recta. Esta puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva viene en este sentido y cuando es negativa viene en este otro. Veámoslo mejor con un ejemplo. Encontrar la pendiente y ángulo de inclinación de la línea recta que pasa por el punto 1, menos 2,3 y por el punto 2, 3 menos 3, que es el primer ejemplo que vimos con respecto a la distancia, pero lo vamos a utilizar siempre para encontrar la pendiente. Ahora, para encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación hay fórmulas. Este tema es basado solo en fórmulas. Ustedes la pueden sacar por aparte y tenerlas ahí a la mano. Vamos a decir que el ángulo de inclinación es teta y la pendiente la vamos a denotar con la letra M. Si ustedes notan ahí M, eso significa pendiente. Entonces, la tangente del ángulo es igual a la pendiente. Ahora, la pendiente, ¿cómo la vamos a encontrar? La pendiente la vamos a encontrar y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Esta formulita la vamos a sustituir. ¿Quién es y sub 2? Menos 3. ¿Quién es y sub 1? 3. Menos 3, menos 3. Ahora vamos hacia abajo. ¿Quién es x sub 2? 3. ¿Quién es x sub 1? Menos 2. Y acá cuidado. Cuidado con el signo. Hay un signo de fórmula y hay un signo del valor. Menos por menos, más. Menos 6 quintos. Acá, menos 6 quintos. Entonces tenemos nuestra pendiente y nuestra pendiente es negativa. Por lo tanto, viene de izquierda a derecha. Esta va a ser la posición de la recta o la dirección de la recta cuando la pendiente sea negativa. Ahora, ¿qué tan inclinada está esta recta con respecto al eje de las X? Venimos y como la formulita nos da la relación que la tangente de θ es igual a la pendiente y ya encontramos la pendiente, vamos a despejar.
necesito tener solito el ángulo teta. Vamos a pasar al otro lado, la tangente, pero la tangente pasa como tangente inversa. Y lo único que vamos a hacer para sacar el ángulo de inclinación es sacarle tangente inversa a la pendiente que ya hemos encontrado. En este caso, menos 6 quintos. ¿Cuál es la tangente inversa de menos 6 quintos? Y nos da menos 50.2. Y acá está el detalle. Nos da menos 50.2. La pendiente, el ángulo de inclinación, nunca puede ser negativo porque este se mide en dirección del eje X. En este caso vamos de acá para acá. Entonces, lo que vamos a hacer allí es que a 180 le vamos a restar el ángulo negativo que nos ha dado. En este caso, 50.2. Como es negativo, el ángulo de inclinación en este caso va a ser 129.8. Ese arreglo siempre se va a hacer cuando el ángulo nos dé negativo. Si el ángulo da positivo, no hay que hacer ningún arreglo. Repito, solo se va a hacer cuando el ángulo nos dé negativo. De otra manera, se deja igual. Entonces, para encontrar la pendiente tenemos acá la formulita y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Al tener la pendiente, ustedes fácilmente sacan la tangente inversa y automáticamente obtenemos el ángulo de inclinación. Si el ángulo de inclinación nos da negativo, obligadamente vamos a hacer este arreglo. A 180 le restamos el ángulo negativo que nos ha dado y lo que nos quede de realizar esta resta va a ser nuestro ángulo de inclinación. Veamos otro ejemplo. Igual, es el ejemplo que utilizamos para la distancia, pero es el que vamos a utilizar. Encontrar la pendiente y ángulo de inclinación de la línea recta que pasa por el punto 1 y pasa por el punto 2. La tenemos por acá. Vamos a utilizar la misma formulita. Y sub 2, 5. Y sub 1, menos 3. Cuidado con el signo, menos y menos. X sub 2, 2. X sub 1, menos 4. Cuidado con el signo. Menos por menos más, 5 más 3, 8, menos por menos más, 2 más 4, 6. Simplificamos, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Tenemos la pendiente, si ustedes observan, la dirección de la línea recta cambia, se invierte, esta viene de derecha a izquierda, viéndolo acá. Entonces, para sacar el ángulo de inclinación, vamos a tener que la tangente inversa de 4/3 es 53.1. En este caso no debemos de hacer ningún arreglo. Automáticamente nos da el ángulo de inclinación. Vamos con otra parte de la línea recta. Vamos con las ecuaciones. Existen 3 tipos de ecuaciones. No solo son 3, pero en esta ocasión nos vamos a quedar solamente con 3. Punto pendiente, en donde la punto pendiente solamente me deja indicado y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. En esta ecuación lo que necesitamos tener es un punto y la pendiente. Ahora, la segunda ecuación que vamos a ver es la pendiente intercepto. La pendiente intercepto se nos vuelve sencillo con el hecho de graficar, porque cuando la tenemos de esta forma, el acompañante de x es la pendiente y el número que acompaña al término que tiene la pendiente va a ser nuestro intercepto en el eje de la y. Entonces, la otra está, que es la ecuación general, esa la vamos a obtener de despejar la pendiente intercepto. Veamos un ejemplo. Encontrar la pendiente y ángulo de inclinación de la línea recta que pasa por el punto 1 y el punto 2. Si ustedes observan, es el mismo ejemplo que hemos venido trabajando desde que encontramos la distancia, encontramos la pendiente y el ángulo de inclinación. Entonces, me voy a traer de una sola vez la pendiente que encontramos en el ejercicio anterior para no hacerlo de nuevo. Pero en un dado caso, ustedes les den primero 2 puntos, lo que hay que hacer es encontrar la pendiente. En este caso no la voy a encontrar porque lo acabamos de hacer.
Entonces, cuando yo tengo la pendiente y tengo dos puntos, la punto pendiente me pide que yo tenga pendiente y un punto. Entonces, como solo necesito un punto, ustedes pueden decidir con cuál de los dos trabajar, pero solo con uno. Si yo digo voy a trabajar con el punto 1, solo con ese, el otro lo ignoramos. O caso contrario, yo digo voy a trabajar con el punto 2, ignoramos el punto 1. En este caso vamos a trabajar con el punto 1. Venimos y este Y que no tiene subíndice lo colocamos porque se va a quedar indicado. Y sub 1 sí lo tomamos de acá, menos 3, la pendiente, menos 6 quintos, X como no tiene subíndice va a quedar indicado, X sub 1 lo tomamos del par ordenado y cuidado, acá hay un signo menos y va a haber un signo menos del X sub 1, entonces cuidado porque acá nos va a cambiar el signo. Venimos, y menos 3 igual menos 6 quinto, menos por menos, más x más 2, y menos 3, en el lado derecho vamos a distribuir la multiplicación. Menos 6 quintos de x, menos 6 por 2, 12 quintos. Ahora, la punto pendiente llega hasta acá, pero en este mismo ejemplo vamos a desarrollar las tres ecuaciones. ¿De dónde vamos a sacar la pendiente intercepto? Vamos a dejar solita la y acá y vamos a mandar el 3 a sumar en este caso. Como el 3 está negativo, se viene para acá a sumar. Menos 6 quintos de x, menos 12 quintos más 3, 3 quintos. En este punto tenemos la ecuación pendiente-intercepto. El acompañante de x me designa cuál es la pendiente y el número que acompaña o que está solito me designa cuál es el intercepto con el eje Y. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la ecuación general? La ecuación general va a ser que todo lo vamos a igualar a 0. Eso significa que el Y, como está positivo, se viene negativo. Y en este caso tenemos todo igualado a 0, menos 6 quintos de x, menos y, más 3 quintos. Y de esta forma tenemos las tres ecuaciones. Pues nos conviene dejar más la pendiente intercepto por fines de gráfica. Ahora, vamos a ver otro tipo de líneas. Pasamos a las líneas paralelas y perpendiculares. Yo creo que de esto nos recordamos, porque cuando hablamos de líneas paralelas, cuando estuvimos en la escuela, nos hacían ver que las líneas paralelas estaban en todo nuestro alrededor. No sé si a ustedes les pasó eso. Pero, ¿cuáles son las líneas paralelas? Se conocen como líneas paralelas a aquellas rectas que conservan una equidistancia entre ellas y que, aunque se extienda su dirección hasta el infinito, jamás en ningún punto de los trazos puede tocarse o encontrarse. En otras palabras, las líneas paralelas nunca se juntan. Pueden ser verticales, horizontales o en forma diagonal, pero siempre van a tener la misma distancia en todo su recorrido. Ahora, ¿cuál es la característica principal? La característica principal es que sus pendientes son exactamente iguales porque siguen la misma dirección. Entonces, las pendientes van a ser exactamente iguales. En nuestro alrededor, ¿dónde podríamos tener ejemplos de rectas paralelas? Pensémoslo un poquito. ¿Dónde podrían observar ustedes ejemplos de líneas paralelas? Piénsenlo, analícenlo y lo contestan. Veamos. Encontrar la ecuación, veamos un ejemplo de línea paralela. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,1 y es paralela a 2y menos 3x igual 6. Acá tenemos la ecuación de una recta y me están dando el punto por donde va a pasar una segunda recta. No nos vayamos a confundir porque son dos rectas. Entonces, el primer paso. Vamos a despejar la ecuación y dejarlo en forma pendiente-intercepto. Recordemos que para dejarlo en forma pendiente-intercepto, lo que necesitamos es despejar y. Ahora, ¿qué va a pasar a hacer el 2 al otro lado? Como está multiplicando, pasa a dividir 6 entre 2 y 3 entre 2. Aquí lo ordené, pasé primero el que tiene X y pasé el 6 para el otro lado. No nos vamos a confundir allá. Entonces nos queda 3 sobre 2 más 3.
Ahora, ¿para qué nos va a servir despejar de esa manera? Cuando nosotros tenemos la forma pendiente-intercepto, el número que acompaña a X es nuestra pendiente. Y les acabo de mencionar que una de las características principales de las rectas paralelas es que tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta línea? 3 medios. ¿Cuál va a ser la pendiente de la línea que pase por 4,1? Como es paralela, 3 medios. Ahora, ya que identificamos la pendiente, nos venimos y vamos a hacer el paso 2, utilizar la ecuación punto pendiente, como lo hicimos anteriormente. Ahora nuestra pendiente es 3 medios. Venimos, la punto pendiente la tenemos por acá y vamos a ir a sustituir. Tenemos el par ordenado acá y tenemos la pendiente. Y menos y sub 1, en este caso y sub 1 es 1, 3 medios, x menos x sub 1. ¿Quién es x sub 1? En este caso, acá tendría que ir 4. Lo arreglamos ahí, por favor, que se me escapó. Nos va a dar diferente, pero cuando le suba la presentación se lo voy a corregir. Oigan, acá debe de ser 4. Y menos 1, creo que hay confusión. 3 medios por x, 3 medios por 1. Acá tendría que ser 4 medios, prometo corregírselos. Acá tendría que ser 3 medios de x si estamos bien. Acá tendría que ser 4 medios más 1. Entonces acá nos quedaría 3 medios de x más menos 1. Se los corrijo en la presentación. Entonces, lo que queremos ver acá es que la pendiente es la misma de la línea recta con el punto. Las correcciones se los hago en la presentación antes de subírselas. Ahora, vamos con las líneas perpendiculares. ¿Cuáles son las líneas perpendiculares? Las líneas perpendiculares consisten en dos o más líneas que se encuentran en un ángulo de 90 grados. Acá. Las rectas perpendiculares están en todas partes, no únicamente plasmadas en una gráfica de papel, sino en el entorno que nos rodea. A las personas, un ejemplo de esta dice que son intersecciones de una avenida o calle y las líneas de colores de una camisa con cuadro. Esos solamente son ejemplos. Pero las rectas perpendiculares son aquellas rectas que se cortan entre sí y que en ese corte o en esa intersección forman un ángulo, 4 ángulos de 90 grados. ¿Cuál es la característica principal? La característica principal es que al multiplicar sus pendientes vamos a obtener menos 1. Veamos el ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3, menos 1 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 3,1 y menos 2,4. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la pendiente para la recta a la cual es perpendicular. Vamos a encontrar la pendiente para la recta en la cual me dan los dos puntos. Venimos, recordamos la fórmula de la pendiente, y sub 2 menos y sub 1, en este caso, 4 menos 1, entre x sub 2 menos x sub 1, menos 2, menos 3. Me va a dar la pendiente menos 3 quintos. Cuando ya tenemos la pendiente, nos venimos y vamos a aplicar otra vez punto pendiente. El punto ya lo tenemos, menos 3 menos 1. Entonces, y menos y sub 1, cuidado con el signo, menos 1, la pendiente menos 3 quintos, x menos el valor de x sub 1, en este caso menos 3, cuidado con el signo, y menos por menos más, 3 quintos por x, acá tiene que ser negativo, menos por menos más y 3 quintos negativo, esta parte tiene que ser negativa las dos, entonces nos quedaría, el 1 está positivo, pasa negativo, acá tendríamos menos 3 quintos, menos 9 quintos, menos 1, entonces al final nos va a quedar menos 3 quintos, menos 14 quintos. De igual forma yo se lo corrijo antes de subírselos. Oigan. Ahora, otra partecita que vamos a ver de la línea recta es la distancia entre un punto y una recta.
Hemos visto la distancia entre dos puntos, eso es una cosa. Y vamos a ver la distancia entre un punto y una recta. Esa es otra ecuación, otra formulita. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la distancia entre un punto y una recta? Vamos a hacer AX, valor absoluto. Este es bien interesante y bien importante porque como es distancia, la distancia en ningún momento les puede dar negativo. Entonces, esta formulita va dentro de un valor absoluto. AX1 más B sub 1 más C. ¿De dónde va a salir el valor de A? A va a ser el que acompañe a X en la ecuación. B, el valor que acompaña y C, el valor independiente. Ahora, ¿de dónde va a salir X sub 1 y Y sub 1? Del par ordenado. Veamos un ejemplo. Encontrar la distancia del punto 3,1 a la recta 6x menos 2y más 11. Tenemos la formulita acá. El valor de A lo vamos a sacar del número que acompaña a X, 6. El valor de X sub 1, el número del punto que me están dando, 3. Más el valor de B, el valor que acompaña Y, menos 2, el valor de Y sub 1, el valor que acompaña al par ordenado, 1, y el valor de C, el número independiente, más C. 6 por 3, 18, menos 2 por 1, 2, más 11. Ahora en la parte de abajo, 6 al cuadrado, que es el valor de A, y B al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Venimos, 18 menos 2, 16, más 11, 27, 36 más 4, 40. Como es valor absoluto, quitamos las barritas. En un dado caso, ahí nos diera negativo, eso siempre saldría positivo, porque es distancia y está dentro de un valor absoluto. Nos quedaría 27 sobre raíz cuadrada de 40. Ahora, y lo último que vamos a ver de las líneas rectas es la distancia entre dos rectas paralelas. Las paralelas quedamos de que iban a ir en el mismo sentido, pero que nunca se iban a juntar. Entonces, siempre van a mantener una distancia acá. La pendiente va a ser igual, pero la distancia también va a ser igual. ¿Cómo vamos a sacar la distancia? C sub 2 menos C sub 1 dentro de un valor absoluto. Ahora, ¿de dónde va a salir el C sub 2 y C sub 1? Estos son los números que no tienen ni X ni Y en las ecuaciones de las paralelas. Y A y B va a ser el número que acompaña a X y Y. Y como en las dos, para que sean líneas paralelas, las fórmulas, las ecuaciones, el acompañante de A tiene que ser el mismo y el acompañante de Y tiene que ser el mismo. El único que puede variar es C. ¿Los primeros dos? No, porque si cualquiera de los primeros dos varía, ya no es una línea paralela. Veamos. Encontrar la distancia entre las rectas. Y es igual 1 medio de X más 3 y Y es igual 1 medio de X menos 3. Ahora, nos venimos a la formulita. C sub 2. Vamos a suponer que la segunda ecuación es esta y que C sub 2 es menos 1/3. Vamos a suponer que la primera ecuación es C sub 1 y C siempre va a ser el número que no tenga acompañante, ni X ni Y. Entonces nos quedaría menos 1/3 menos 3. Abajo, al cuadrado, el número que acompaña a X. Si pueden observar, es exactamente el mismo. Entonces se toma una vez, 1 medio al cuadrado. Ahora me dice B al cuadrado. No está el acompañante de Y. Entonces le vamos a colocar 0. En este caso, 0. Vale. Entonces, venimos, menos 1/3 menos 3, menos 10/3, entre raíz cuadrada de 1/4. Acá, 3 raíz cuadrada de 1/4. 10/3, como es valor absoluto, este tiene que salir negativo. Aquí está negativo, tiene que salir positivo. Y 1 medio. 10/3 entre 1 medio, 20/3. Ahora, si ustedes se fijan, este tema es totalmente lleno de fórmulas. Ustedes pueden sacar las formulitas por aparte, tenerlas a la mano. Ahora, hay unos pequeños errores
al desarrollar el video, pero yo les voy a corregir los ejercicios para que lo tengan bien.